Gaby, bienvenida, este es tu espacio y aquí nos vas a comentar todo lo que tú has realizado en México. Gabriela es una importante escritora, participa también en paneles sobre temas de salud mental. Ella trabaja muy bien el tema de lo que es la inteligencia emocional, las habilidades blandas. Así que te doy la bienvenida, Gabriela, y gracias por estar aquí sabiendo todo lo que estás pasando. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, me da mucho gusto volver a estar con ustedes. La verdad es que creo que todos los países latinoamericanos tenemos muchas cosas en común y me ha tocado últimamente estar en paneles donde estamos de muchos países y creo que tenemos mucho en común. Así que, pues el tema de la inteligencia emocional, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, es algo muy sui generis, porque somos países en los cuales somos demasiado emocionales y yo creo que este punto de controlar nuestras respuestas emocionales es muy importante. Voy a permitirme compartir mi presentación para ir más o menos revisando primero lo que es la inteligencia emocional, lo que entendemos por inteligencia emocional, que creo que es importante. Entonces, me imagino que todos ustedes han experimentado emociones que se sienten como negativas y dolorosas. Si es así, y seguramente todos me van a decir que sí, felicidades, eres humano, eres humana, eres humano. Somos personas que sentimos, que experimentamos de repente alegría, pero también enojo, frustración, tristeza. Es decir, tenemos una gama enorme de emociones. Bueno, además de esta parte de que somos seres emocionales, tenemos diferencias muy claras a nivel cerebral. Entonces tenemos personas a las cuales nos puede dominar el hemisferio izquierdo. Son personas que son lógicas, que perciben y concluyen, análisis. Son esa vocecita que te dice qué, quién, cómo, por qué, que quiere saber absolutamente todo lo que está pasando. Se basa en la realidad, son muy verbales, les gusta la psicología, lenguaje, siguen instrucciones, escucha y asociación auditiva. Generalmente hay, pues antes se asociaba que el hemisferio izquierdo era masculino y el derecho femenino. ¿Por qué? Porque el derecho va más hacia la emoción y el izquierdo más hacia la razón. Esto dejó de ser cierto y por supuesto se probó que no es así. Yo creo que tanto hombres como mujeres podemos tener una dominancia específica y más bien tiene que ver con la parte que nosotros nos gusta o no nos gusta, con lo que si somos muy racionales o somos más afectivos. Yo, por ejemplo, soy psicóloga, entonces soy un hemisferio cerebral derecho, totalmente, pero a lo mejor tengo una amiga que es matemática, otra contadora, otra economista, y ellas tienen un hemisferio izquierdo mucho más dominante. No quiere decir que solamente seamos uno o el otro, somos los dos. ¿El hemisferio derecho cuál es? Bueno, pues es el intuitivo, el de imagen y sonido, el holístico, ¿no? Esos masajes que dicen holísticos son de todos los sentidos, más fantasioso, no verbal, más de imaginación e intuición, de expresión artística, de creatividad, visualiza y por supuesto el de sentimientos y emociones. Todos tenemos una mezcla. El tema es que a veces tenemos una dominancia, o siempre tenemos una dominancia cerebral específica, lo cual hace que seamos mejores para ciertas cosas. Por eso tenemos una gran variedad, ¿no? Podemos tener sociólogos y podemos tener financieros, ¿no? Tenemos diferentes hemisferios y diferentes gustos. Esto hace que sea no tan sencillo poder convivir con todas las personas. ¿Por qué? Porque no piensan igual que nosotros. Entonces, si vemos que tenemos diferencia en educación, diferencia en países, diferencia en hemisferios cerebrales, diferencias en todos estos sentidos, bueno, pues obviamente se nos hace más complicado empezar en esta parte de tratar a las personas. Y luego, además de todo esto, normalmente el cerebro del hombre y de la mujer tienen una configuración distinta, en donde generalmente el cuerpo calloso del hombre es más grande, por lo tanto no hay tantas interconexiones entre ambos hemisferios. Es decir, ellos tienen, por ejemplo, una visión más en tubo, las mujeres tenemos una vista más periférica. ¿Y por qué digo en general? Bueno, porque a toda regla hay una excepción y por supuesto que no todos somos iguales. Y además les voy a decir algo, en esta nueva época, en esta nueva etapa de nuestra vida,
los jóvenes están desarrollando muchas cosas diferentes, es decir, ya tienen una vista más periférica, ya pueden hacer más interconexiones cerebrales, entonces seguramente nuestro cerebro de manera física está cambiando. Entonces le metemos otro tema adicional en el cual somos diferentes y como personas pues vamos a ser totalmente diferentes. Y además, bueno, también tiene que ver con la forma como aprendemos, ¿no? Entonces, tratar con las emociones, tratar con las personas no es un tema sencillo, pero sí es un tema muy importante para todos nosotros en nuestra vida diaria y por supuesto en las organizaciones. Ahora, me imagino que si les pregunto que si alguna vez han experimentado alguna emoción, me van a decir que sí, por supuesto, ¿no? Pero si yo les preguntara qué es una emoción, ¿alguien tiene alguna idea de lo que es una emoción? ¿Alguien me quiere compartir qué es una emoción? Para ustedes, ¿qué es una emoción? A ver, cierro la presentación para que alguien me pueda compartir lo que ustedes entienden por una emoción. Somos más de 30. Alguien me tiene que compartir algo. ¿Nadie se anima? Bueno, entonces yo les voy a decir lo que es una emoción. Y la emoción al final, pues es un estado afectivo que estamos experimentando, pero es subjetivo al ambiente y viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato influidos por la experiencia. ¿Esto qué quiere decir? La traducción de esto. Bueno, pues es un estado afectivo, eso sí lo entendemos, pero es una reacción que va a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque las personas no van a sentir lo mismo ante el mismo estímulo. Si ahorita en nuestra mesa donde estamos teniendo nuestro dispositivo aparece una tarántula, habremos algunos que vamos a salir corriendo, habrá otros que la van a admirar y van a decir, ay, mira qué bonita está, a ver, la toman en sus manos y todo. Habrá algunos que se hagan de lado, nada más la admiren. Es decir, ante el mismo estímulo vamos a tener una reacción totalmente distinta y que tiene que ver, como dice en la parte final, con nuestra experiencia sobre eso que se está presentando, sobre ese estímulo. Pero lo que es muy importante es que siempre va a estar acompañada por cambios orgánicos, lo cual es muy importante porque de repente algunas personas, y vamos, este es un tema que estamos tocando hoy, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene en nuestra salud? Me dicen, si yo me enojo una sola vez, entonces ya me voy a enfermar de algo. No, no, sin duda no, pero sí nuestra sangre va corriendo de manera diferente de acuerdo a nuestras emociones. Y para esto tenemos, ahorita les voy a presentar una gráfica donde se va a ver dónde están las emociones de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Al final las emociones van a ser reclamos de advertencia para que corrijamos, variemos o vamos a mantener el estado y las conductas en las que estamos inmersos. Para eso nos sirven las emociones, ¿no? Y tenemos emociones básicas, que son miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Y después tenemos unas que son más complejas. Y necesitamos lo primero que va a reaccionar, pues es nuestra parte más reptiliana del cerebro, esa que te hace de repente, bueno, querer casi que golpear a alguien, ¿verdad? Porque estás muy molesto y necesitas unos segundos para poder tranquilizarte y pasar de una emoción básica a una emoción un poco más compleja y entonces poder ser un poquito más asertivo. Pero estas son las emociones básicas. Y a cada emoción le va a corresponder una función y una disfunción. Es decir, nuestras emociones no hay buenas o malas, no existen emociones malas. Todas van a servir para algo. Y tampoco es que todas las emociones sean buenas, simplemente son emociones, nada más. Y todas con una función y una disfunción. Ejemplo, si yo tengo miedo, su función sería la supervivencia y la protección. La disfunción sería, por ejemplo, el terror o los ataques de pánico. Si yo tengo alegría, su función sería una mejora y crecimiento, pero la disfunción sería una euforia o una falta de enfoque. Ahí es donde ya lo estoy llevando a un extremo. La tristeza, su función es elaborar duelos, pérdidas, o sea, me sirve para esta parte, pero la disfunción sería la depresión y el aislamiento. En el enojo,
Pues la función es que puedo cambiar la situación, pero la disfunción es cuando caigo en violencia o en una energía destructiva. En el caso del amor, pues por supuesto su función va a ser el dar, compartir, crear. La disfunción es cuando se convierte en un tema de dependencia, de celos, de obsesión, ¿no? De un apego. Entonces, necesito yo entender que no existe ninguna emoción que sea negativa. Todas tienen una función y una disfunción. ¿De qué se va a tratar esto? Bueno, de poder controlar las respuestas emocionales que tengo ante esas emociones para que sean funcionales o disfuncionales. Y vamos a poner un ejemplo. Imagínense que están ustedes en una dependencia de gobierno y de repente llegan con todos sus papeles y dicen, no, y sí lo hice muy bien, felicidades por mí, tengo todos mis documentos, perfecto, voy a salir rapidísimo de aquí. Y cuando llegan a la ventanilla, la señorita les dice, no, pues le falta la foto, no puedo ayudarle, regrese mañana con la foto. Tú ves toda tu documentación y le dices, mire señorita, pero aquí en la página de internet no decía esto, traigo todo, mire, está aquí, no decía foto. Híjole, pues no puedo ayudarle, falta la foto y va a tener que regresar después. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La foto no estaba dentro de los requisitos y entonces el cerebro piensa y dice, ¿cómo reconozco esta situación? Interpreta esos sucesos del entorno como agradables o desagradables. En este caso, evidentemente, pues lo interpreta como algo negativo o desagradable. Por lo tanto, voy a generar una respuesta, una conducta. Y tengo dos opciones. O soy una furia o lo tomo con calma, ¿no? Ahorita yo estoy empezando a tomar un curso de meditación Zen porque creo que con todo este tema de la inteligencia emocional va perfectamente y no es sencillo. Y entonces tengo estas dos opciones, ¿no? O soy una furia o soy una persona tranquila y lo tomo con calma y entonces eso me da una capacidad mejor de reacción. ¿Y por qué me va a dar una capacidad mejor de reacción? Bueno, porque al final voy a poder negociar. Si yo lo que hago es que le recuerdo a toda su familia y le digo palabras altisonantes a la persona de enfrente, bueno, pues ya perdí mi oportunidad. Pero si por el contrario empiezo a tratar a esa persona con tranquilidad y decirle, mire, me salí de mi trabajo, necesito un poco de tiempo, no sé si me puede ayudar para regresar al rato con la foto y se la entrego, entonces puedo negociar de una mejor manera. ¿Cómo funciona la emoción? Bueno, el suceso es que me piden que regrese después con mi foto. Ese es el suceso. ¿Qué es lo que se piensa? Voy a tener que volver y perder otras 2 horas. ¿Qué sucede? Una emoción. El estado es enojo. Difícil sería que nos diera alegría, ¿verdad? Entonces, la emoción va a ser enojo. ¿Qué pasa ahí? Empiezan los cambios en mi organismo, la tensión muscular, frunzo el ceño, empiezo con calor en el rostro, digo, no, es que esto no me está gustando. Y entonces tengo una respuesta, una conducta. La conducta es aquello que sí voy a poder controlar. La emoción sucede, pero la conducta es aquella que sí voy a poder controlar. Entonces, en tema de inteligencia emocional, tiene que ver sí con las emociones, pero convertir mis emociones primarias en estas emociones más elaboradas que me van a permitir estar un poco más en calma. Tenemos que entender que las emociones no me manejan a mí, es decir, no me hace enojar mi jefe. Me enojo porque decido enojarme sobre lo que hizo mi jefe. No me enoja mi hijo. Me enojo o decido enojarme por aquello que él hizo, pero es mi decisión y están en mi control. No soy como un títere y me van a decir, ahora tú te enojas, ahora no te vayas a enojar. Eso es algo que tenemos que entender, es muy importante porque significa asumir nuestra responsabilidad ante las emociones. Y yo creo que eso es fundamental. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad ante todas las emociones. Y como les decía, por eso no hay emociones negativas, hay respuestas negativas y son temas distintos, conductas o respuestas negativas. Nosotros en nuestro proceso de comunicación, ¿no? Siempre nos han enseñado que si el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, pero lo que pocas veces tocamos es lo que sucede en la parte del receptor. O sea, yo puedo tener una comunicación y yo decir algo, a lo mejor lo que les estoy diciendo, bueno, pues es una información clara que está en las diapositivas, pero de aquí a que yo entienda lo que ustedes están sintiendo,
o solamente lo pueda adivinar, pues es complicado. En la cabeza del receptor va a haber una interpretación, va a haber conocimientos previos, va a haber emociones, va a haber sentimientos, va a haber muchas cosas que yo no voy a conocer. Por eso les digo que yo digo lo que digo y ustedes escuchan lo que escuchan. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces pensamos que nos estamos comunicando adecuadamente y no sucede así. ¿Por qué? Porque la otra persona está escuchando con pues todo lo que vivió cuando era chico o chica, con todo su background, con todo lo que ha vivido, con toda su experiencia de trabajo, con sus emociones, con lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, ¿no? Hace ratito me comentaban que un expositor, bueno, tuvo un percance, un accidente. Entonces, pues cada uno lo va a vivir de manera diferente, ¿no? Y por supuesto que nos impacta, pero pues tenemos que saber que cada cabeza es un mundo y que todo este mundo emocional es muy particular de cada uno de nosotros. Por eso les decía que es una reacción subjetiva y está influida por la experiencia. Esto quiere decir que no todos vamos a ver las cosas de la misma manera. Ahora, nos preguntamos, ¿la comunicación contiene emociones? Pues sí. ¿Toda? Sí. Incluso la escrita. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente le gritan a una persona por un mensaje, ¿no? Escriben en mayúsculas y con signos de admiración y le ponen los emojis y todo, ¿no? Entonces, todo lo estamos comunicando por medio de una emoción. Claro, hay una que es mucho más evidente que otra, ¿no? Y la comunicación verbal es mucho más evidente en el tema de emociones. Y yo les preguntaría, ¿qué porcentaje de importancia tienen las palabras en nuestra comunicación? Esto es muy importante porque normalmente pensamos que nuestra comunicación es 100% la parte de las palabras, es decir, lo que yo estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Ah, bueno, pues eso es lo que yo tengo en este momento como comunicación, nada más las palabras. Y quiero decirles que no es así. La comunicación no nada más son las palabras. La comunicación tiene que ver con muchos otros elementos. ¿Alguno de ustedes quiere participar para más o menos decirme qué importancia creen que tienen las palabras dentro de la comunicación? ¿Alguien por ahí que quiera participar, que quiera decir más o menos qué se imagina, qué porcentaje de importancia tienen nada más las palabras, no lo demás, las palabras? ¿Alguien que me quiera contestar por acá? ¿Sí me escuchan? Me parece que mis compatriotas en Perú son muy tímidos, Sí, me da ¿verdad? la impresión. No lo sé, a ver si alguien se atreve a responder. No hay buenas ni malas, yo creo que aquí hay que responder. Así es, y además me gustaría saber su opinión. Hola. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi Buenas nombre es Walter tardes. Vázquez, de Perú, Ministerio de Salud. Bueno, según mi concepto, las palabras son muy importantes por el significado que conllevan cada una de ellas y por la Ok. forma en que uno suele decirlas. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Ok, muchas gracias, Walter, te lo agradezco. ¿Por ahí alguien más iba a participar? Gracias, Walter. Buenas tardes. Con relación, cuando uno no hace uso de las palabras, sino hace un lenguaje mímico a través de las señas. O sea, en ese caso no estamos utilizando las palabras. Ok, efectivamente. Y tienes mucha razón en eso, Juan. Por aquí Klaus nos dice que más o menos como el 40% serían las palabras y lo demás es el proceso no verbal. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Klaus. Pues bueno, pues vamos a ver esta duda pero para que ustedes me digan qué importancia tienen las palabras, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo hubiera llegado aquí y les hubiera dicho, ay, mucho gusto, ¿eh? Me da muchísimo gusto que estén aquí. Qué bueno que estoy aquí con mis compañeros de Perú. Imagínense que hubiera llegado yo así. ¿Qué es lo que yo les dije? Mis palabras
Mis palabras dijeron, qué bueno que están aquí, gracias por estar aquí, me da mucho gusto que estén aquí. Lo que dijo mi actitud seguramente fue muy diferente, seguramente todos ustedes lo percibieron de una manera muy diferente. Entonces, ¿realmente qué les transmitió más? ¿Mis palabras, que mis palabras fueron las correctas, o mi actitud? Mi entonación, mi manera de decir las cosas, mi postura, no estar aquí checando el celular, no poniéndoles atención. Eso seguramente les dijo mucho más que lo que yo les pude haber dicho con palabras. Bueno, ¿por qué es esto? Porque solamente el 7% de importancia en una comunicación verbal son las palabras. El 38% es el tono y la modulación y el 55% es lenguaje no verbal. Es decir, que si yo les digo, no sé, Walter, dame este papel, por favor. Pues cuando yo le diga, cuando él se sienta o se moleste, le voy a decir, ¿qué? Yo te lo dije, por favor, ¿no? Pero no es el por favor, no fueron mis palabras, fue la manera tan grosera como me dirigí a una persona. En cambio, puede ser que si yo le digo, oye, Juan, ¿me podrías pasar este documento? Cuando él lo recuerde por mi manera y mi entonación, lo va a recordar como que le dije, por favor. De hecho, si le preguntan, van a decir, oye, pero Gabriela te lo pidió, por favor. Sí. ¿Por qué? Porque vale más esta parte del lenguaje no verbal, del tono y la modulación, de la manera como digo las cosas, que las palabras mismas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros de repente sí podemos decir, ah, no, es que yo hablo bien, o sea, yo soy muy correcto y siempre digo por favor y digo gracias y pues no sucede nada, o sea, yo estoy bien, ¿no? Los que están mal son los demás porque pues piensan que yo no estoy haciendo las cosas adecuadamente, pero yo les digo por favor, les digo gracias, soy muy correcto. Sí, probablemente mis palabras puedan ser correctas, pero la forma en la que estoy diciendo las cosas, eso puede ser lo que no va a ser correcto. Entonces tengo que tener pues muchísimo cuidado de cómo me comunico, porque las palabras no nada más están transmitiendo una emoción, una información, sino también me van a incorporar sentimientos. No hay nada malo en experimentar las emociones. Lo malo, en realidad, fíjense que sería no experimentarlas, porque evitar nuestras emociones negativas también nos evita disfrutar de todas las cosas positivas que nosotros tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros no es dejar de sentir, dejar de hablar, dejar de hacer. No, es cómo nos comunicamos. Y también no limitarnos en el proceso de sentir las emociones, porque esto es muy importante para todos. En este proceso de sentir las emociones, nosotros si le ponemos un bloqueo a nuestras emociones negativas, las que percibimos como negativas, pues también nos va a evitar disfrutar las positivas, porque al final nosotros somos una tubería emocional. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto y darnos el permiso de ser humanos. Esto es fundamental. Nos tenemos que dar el permiso de ser humanos. Creo que esto es de las partes más importantes, porque a veces decimos, no, no te enojes, no, no sientas esto, no, no estés triste. Y les voy a decir una cosa, las únicas personas que no sienten decepción, envidia, ira o tristeza son dos tipos de personas. Unas son los psicópatas y las otras son los muertos. Entonces, felicidades si sentimos decepción, envidia, ira, tristeza, felicidad, alegría y todo. Quiere decir que no somos psicópatas ni estamos muertos. Esto es parte de nuestra normalidad y es correcto sentirlo así. Y es muy importante esto, no permanecer mucho tiempo en una misma emoción. Esto es fundamental porque nuestro cuerpo, de hecho, no está diseñado para sentir mucho tiempo en una misma emoción. Por aquí alguien abrió por ahí su micrófono. No está nuestro cuerpo diseñado para esto. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de
sentir la emoción, pero después de mucho tiempo, por ejemplo, si estamos estresados mucho tiempo, empezamos con que nos duele la cabeza, nos brinca el ojo, terminamos en el hospital, cosas que no deberían de suceder. Y esto es porque no nos damos este descanso de la emoción. ¿Y por qué sucede esto? ¿Qué pasa si yo les digo ahorita, no piensen en un elefante rosa, ¿no? O en 2 elefantes rosas? Bueno, pues lo tenemos aquí enfrente. Pues ¿cómo que me dice que no piense en un elefante rosa si lo estoy teniendo aquí enfrente? Efectivamente. ¿Qué pasa cuando estamos molestos? Pues de repente decimos, ay, es que estoy muy molesto y quiero dejar de pensar en esto. Pero paradójicamente estamos dándole duro y dale, ¿no? Y de repente estamos con canciones, si dejamos a la pareja o nos dejó la pareja, pues entonces estamos ahí dándole más, ¿no? Echándole, como decimos en México, más limón a la herida, total y absolutamente volteados en esa emoción, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante que lo sepamos y que lo podamos entender, porque cuando intentamos suprimir un fenómeno, paradójicamente se intensifica. ¿Por qué? Porque estamos sobre esa emoción todo el tiempo. Entonces, no quiero estar enojado, pero le cuento a todo el mundo, es que fíjate que me hizo esto y esto, y es que fíjate que yo le dije esto. Y entonces empieza aquí, pues, el tema verbal y el tema de estar haciendo catarsis, que eso está muy bien si hacemos catarsis y se acabó. Pero si seguimos con una emoción, entonces, en vez de suprimirla, la vamos a intensificar. Una parte importantísima que tenemos que tener en cuenta es que salud mental significa sentir toda la gama completa de emociones, toda. Eso es un ser humano, ese es un ser humano sano. No quiero decir que de repente le decimos a la gente, no, pero no te enojes, no, pero no hagas esto, no, tenemos que sentirlas. El tema es en qué intensidad y en qué momento lo estamos haciendo. Así que preguntémonos, ¿nos damos permiso a nosotros mismos y a los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros colegas de ser humanos? ¿O siempre queremos nosotros y los demás que estemos bien? Bueno, claro que tenemos que tener un estado de bienestar, eso es lo que todos queremos, pero no necesariamente vamos a estar felices y contentos todo el tiempo, vamos a experimentar emociones, eso es salud mental. Ahora hay una hipótesis que dice que las personas intelectualmente más brillantes no suelen ser las que más éxito tienen ni en su vida personal ni en los negocios, así que el tema del coeficiente intelectual ha fracasado como un predictor de desempeño. ¿Por qué? Porque realmente algo que potencia nuestro desempeño va a ser la actitud. La actitud está directamente proporcional al desempeño y la actitud tiene que ver con las emociones. Fíjense en este dato. Cuando un grupo con un coeficiente intelectual promedio de 130, que estamos hablando de que es muy alto, se reúne, el promedio de rendimiento baja hasta más o menos un 85, que estaríamos hablando de un comportamiento casi limítrofe, si el ambiente de trabajo es hostil o desconocido. Es decir, si nuestro ambiente de trabajo es malo, si es tóxico, entonces nuestro rendimiento inmediatamente va a bajar, ¿no? Y esto son estudios que se han hecho y que está comprobado. Por el contrario, si las instrucciones de una prueba se dan con mucha amabilidad y el ambiente es pues, bastante bueno, no es tóxico, el desempeño puede aumentar hasta un 30%. Fíjense qué importante es que estemos en un buen ambiente, porque ahí es donde se empiezan a potenciar nuestras capacidades y nuestras competencias. Ahora, tenemos nosotros 2 cerebros, lo que decimos 2 mentes, ¿no? Tenemos una que es la mente racional y la mente emocional, y esto nos da nuestra vida mental, ¿no? Entonces, tenemos una parte que es racional, que es muy buena utilizarla, que medimos con el coeficiente intelectual, y tenemos otra parte que es la mente emocional, y que lo vamos a medir a través de exámenes de inteligencia emocional, que ahora ya están muy desarrollados. ¿Y por qué es esto? Porque podríamos pensar, ¿alguien intelectualmente inteligente es necesariamente emocionalmente inteligente? Y mucha gente me dice, sí, pues debería de ser. Pues a lo mejor debería de ser, pero no lo es. Y para muestra un botón, el 62% de los asesinos seriales de Estados Unidos tienen un coeficiente intelectual superior al término medio. Es decir, inteligentes sí son, muy inteligentes,
Pero el tema es que no nada más estamos hablando de una inteligencia en términos de coeficiente intelectual. No tienen inteligencia emocional, dado que están asesinando a otra persona. Entonces, no quiere decir que una persona intelectualmente inteligente necesariamente sea una persona emocionalmente inteligente. Ahora, si tengo los dos factores, bueno, qué maravilla. Eso sería maravilloso para cualquier persona. ¿Por qué? Porque tengo pues dos lugares de donde echar mano y de donde poder ser mucho más exitoso en la vida. Es importante saber que nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Y ahí deriva todo lo que les decía de manera anterior. ¿Cómo vemos una tarántula? ¿Cómo, no sé, hay gente que no nos gustan los payasos? Otras personas les fascinan los payasos. Yo creo que yo de chiquita vi la película de Hollywood de It, y entonces a mí me daban mucho miedo los payasos. ¿Pero de qué depende? De mi historia, de mi infancia, de mi niñez, de mi juventud, de todo eso. Es como hoy veo las cosas. Entonces va a depender mucho de cada uno de nosotros, de cómo ha visto la vida. Incluso en familias similares, ¿no? Donde los hermanos crecieron juntos, ven las cosas de diferente manera. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ay, tuve una infancia maravillosa. Y el otro se voltea y le dice, pues, ¿dónde viviste? O sea, para mí, mi infancia no fue así. ¿Por qué? Porque tienen diferentes experiencias, tenían diferentes amigos, a lo mejor diferentes edades o diferente relación con sus padres, en fin. Todo esto nos va a hacer totalmente diferentes. Entonces, imagínense qué importante es voltear a ver las emociones y voltear a ver la parte humana de las personas y que además incide en nuestra salud física y mental, ¿no? De las dos, física y además mental. Les voy a platicar de un principio que se llama 10-90, que seguramente algunos de ustedes conocen, y es un principio que desarrolló Stephen Covey, en donde nos dice que un 10% es lo que sucede y el 90% es cómo reaccionamos ante lo que sucede. Imagínense esta imagen, ¿no? Esta historia. Están desayunando con tu familia, tu hija tira una taza de café y salpica tu blusa de trabajo. Tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Lo siguiente que suceda será determinado por tu reacción. Supongamos que tú te enojas muchísimo, maldices, regañas a tu hija porque tiró la taza encima y ella obviamente rompe a llorar. Después de regañarle, te vuelves a tu esposo y lo criticas por colocar la taza demasiado cerca del borde de la mesa y sigue una batalla verbal, ¿no? Tú gritando, vociferando, vas y te cambias la blusa. Cuando acabas, encuentras una clara distancia, ¿no? Entre tu hija y tú, y está llorándose, terminándose el desayuno, pero pues no está lista para la escuela, así que tu hija pierde el autobús. Tu esposo debe irse inmediatamente para el trabajo, así que te apresuras al auto y llevas a tu hija a la escuela, pero por ir a exceso de velocidad te infracciona. No, bueno. Después de 15 minutos de retraso y ganarte una multa de tráfico, llegas a la escuela, tu hija corre a su clase sin decirte adiós. Después de llegar tarde al trabajo, sales y llegas 20 minutos tarde al Congreso de Seguridad y Salud como prioridad y bueno, pues ya te perdiste la primera parte del Congreso. Así que tu día empezó mal y poco a poco se fue poniendo cada vez peor. Solamente quieres llegar a tu casa. Cuando llegas a tu casa, encuentras un distanciamiento en tu relación con tu esposo y con tu hija. ¿Por qué? Pues debido a cómo reaccionaste la mañana en la que te derramaba el café. Ahora pensemos, ¿por qué tuviste un mal día? A, el café lo causó. B, tu hija lo causó. C, el policía lo causó. D, tú lo causaste. ¿No? O luego le vas a decir, no, pues mi esposo porque puso la taza muy cerca de la mesa, ¿no? Pues no, realmente la respuesta es la D. La respuesta es que tú lo causaste. Tú no tenías control de lo que pasó con el café. Eso sucedió, tu hija lo tiró, no tenías control. La forma en cómo reaccionaste, esos 5 segundos fueron los que causaron tu mal día. Te presento lo que debe haber sucedido. El café te salpica, tu hija está a punto de llorar y tú amablemente le dices, está bien, cariño, solo necesitas tener más cuidado la próxima vez. Después de ponerte una blusa nueva, miras a través de la ventana y ves a tu hija tomando el autobús escolar. Ella se vuelve y te dice adiós con la mano. ¿Notas la gran diferencia? 2 desarrollos diferentes, ambos empezaron igual, ambos terminaron de diferente forma. ¿Por qué? Tú realmente no tienes control sobre el 10% de lo que sucede. El otro 90% se determinó por tu reacción. Así que no podemos evitar que el automóvil se descomponga, que el avión se retrase, que nos sorprenda la lluvia,
que un automovilista pueda obstaculizarnos en el tráfico, que nos hospitalicen, que tengamos un accidente, en fin, lo cual evidentemente va a tirar por la borda todo nuestro plan, porque no tenemos control sobre ese 10%, pero el otro 90% es muy diferente y solamente lo determinas tú, lo determino yo conmigo misma. ¿Cómo? Con nuestra reacción. Es la única forma de determinarlo. Y ahora sí, vamos a entrar en lo que es tal cual la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ha sido descrita de 1000 formas, pero a mí me parece que la que mejor lo describe es esta definición de Aristóteles, que no es de inteligencia emocional, pero describe lo que es la inteligencia emocional. Y nos dice Aristóteles, nos dijo hace muchos siglos, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso es de sabios. Fíjense qué importante. Podemos enojarnos, ¿no? Eso está bien. Pero si vamos y nos enojamos en la oficina, porque decidimos enojarnos sobre lo que sucedió, es nuestra responsabilidad, pero después llegamos a nuestra casa y lo vamos a sacar con nuestros hijos o con nuestra pareja, ¿no? O con nuestros amigos. Eso es lo que no está bien. Eso es lo que no es inteligencia emocional, por supuesto. Si estamos muy contentos nosotros, bueno, puede ser maravilloso y entonces vamos y vamos de fiesta y estamos muy bien, pero se nos pasa la fiesta y entonces nos ponemos eufóricos y entonces provocamos un accidente, ¿no? Eso ya no está bien. Entonces, como les dije, todas las emociones tienen su función y su disfunción. Si nosotros caemos en la disfunción, entonces estamos hablando de que hay una baja inteligencia emocional, porque es muy importante que sepamos que mientras más sube la emoción, más va a bajar la inteligencia. Ahora, ¿cómo está compuesta la inteligencia emocional? Se basa en 5 aptitudes básicas que están divididas en personales y sociales. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si soy extrovertida, pues aquí, ¿no? De frente a la cámara solita. Yo necesito saber y convivir con otras personas, aunque sea mediante la cámara o de manera personal, para decir, híjole, pues sí soy extrovertida, ¿no? O a lo mejor, pues ni modo que vaya al espejo y diga, ay, pero qué tímida soy, ay, pero qué, no, pues no lo puedo saber, necesito del otro. Entonces, pero el primer trabajo que yo tengo que hacer siempre va a ser a nivel personal. Y después voy a poder trasladarlo al nivel interpersonal. Entonces, las primeras aptitudes personales que necesito desarrollar para para ir desarrollando poco a poco, es maravilloso el que sí puedo desarrollar mi inteligencia emocional, no como la intelectual, que tiene un límite y ese es mi límite y se acabó. La inteligencia emocional sí la puedo desarrollar y necesito a nivel personal de 3 elementos: autoconocimiento, autorregulación y motivación. Y 2 a nivel interpersonal, que son la empatía y las habilidades sociales. ¿Y qué quiere decir cada una de ellas? Bueno, pues primero el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué no soy buena? ¿Cuáles son mis habilidades, mis errores, mis aciertos? ¿Qué es lo que necesito en este momento? Ah, fíjate que sí soy buena para esta parte, no, para esta no soy buena. ¿Qué me detona? ¿No? Todo esto me va a ayudar muchísimo a conocerme. Y esto va a hacer que entonces, si yo me conozco, soy quien soy, pues ya sé que hay situaciones a las que no me voy a enfrentar, porque voy a conocer mis emociones. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un proceso de autoconciencia, que va inmerso en el autoconocimiento. Me conozco, reconozco mis emociones y digo, híjole, cada vez que viene, no sé, Juan, pues resulta que como que me pongo de malas. ¿Por qué será? Y entonces empiezo a recapitular y a hacer conciencia y a tener una autoconciencia, decir, pues, ¿qué pasó? Ah, es que las últimas veces he discutido con él porque no estamos de acuerdo en un proyecto, ¿no? El hacer consciente, el llevar un diario emocional de esto, pues Gabriela, te saluda Carmen. Tenemos el tiempo ya. ¿Te parece un minutito más? Justo está el otro speaker en espera. Por favor. Okay. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues vamos entonces a la parte de qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos la autoconciencia, después la motivación, qué me motiva, para qué soy bueno, para qué no, o sea,
¿Qué es lo que me motiva a estar aquí? ¿Qué me motiva a estar en este congreso? Y después la parte interpersonal, que son dos, que son la empatía y las relaciones interpersonales. Y la empatía no es ponerme en el zapato del otro porque no puedo. La empatía es reconocer el maquillaje emocional y las emociones de la persona que yo tengo enfrente y poder actuar en consecuencia. Y además las habilidades sociales que vienen después van a hacer que mi grupo de personas, la gente que yo tengo alrededor, por supuesto, que tengamos una mejor relación. Así que en resumen, lo que yo voy a hacer es que voy a tener pues un autoconocimiento, ¿no? El resumen de todo esto sería este. Tengo que tener un autoconocimiento, tengo que tener una autoconciencia, una autorregulación, después una motivación para saber por qué estoy aquí y después poder trabajar con el otro, con la empatía y con las habilidades sociales. Y va a ser un proceso largo, pero que me va a traer muchos beneficios tanto a mi vida personal como profesional y por supuesto al tema de salud. Así que muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Gracias por invitarme y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Gabriela. Impecable tu presentación también. Qué bueno es el aporte que tú nos das desde la óptica de la parte humana de la inteligencia emocional, ¿no? El tiempo realmente es muy tirano, creo, con estos temas que son tan importantes. Tuvimos a Isabel, que también se nos iba con el tiempo, a Robert igual ahora contigo. Y bueno, tenemos que continuar con la agenda. Yo creo que si hay más preguntas, tú tienes la libre disponibilidad de poder colocar tus datos en el chat para que puedan contactarse contigo. Tenemos unos cursos que estamos planificando contigo también, así que van a ser de buena ayuda allí en Perú. Así que gracias, un abrazo enorme desde Irlanda hasta México. Muchas gracias igualmente.